Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. Y al final de este programa, no lo olviden, ustedes lo pueden ver completo o pueden ver a partes en nuestra página de Facebook, también en nuestra cuenta de Twitter. Y el audio, el podcast está en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados a este programa. En primer lugar está con nosotros Beatriz Navarro, que es la corresponsal del diario La Vanguardia de Barcelona. Bienvenida a este programa, Beatriz. Muchas gracias, Juan Carlos. ¿Cuántos años fue usted corresponsal en Europa, en Bruselas? Corresponsal de La Vanguardia durante 11 años y en total estuve trabajando casi 20 en Bruselas siguiendo temas europeos. Ya hablaremos de Europa en este programa. Gracias por estar aquí. Rafael Matus, corresponsal de La Nación de Buenos Aires, bienvenido a esta casa. Gracias. María Luisa Rosell, corresponsal de France 24, periodista peruana, bienvenida también. Gracias. Y Pepe López Zamorano, corresponsal de la Agencia Mexicana de Noticias Notimex, bienvenido igualmente. Gracias. El primer asunto, María Luisa, tiene que ver con el Perú y es posiblemente la noticia más destacada de las últimas horas. Anoche, domingo, el presidente peruano Martín Vizcarra, que desde marzo reemplaza a Pedro Pablo Kuczynski, que tuvo que marcharse del poder, dijo que si el Congreso peruano no le aprueba unas reformas que le ha presentado, podría disolver el Congreso y convocar nuevas elecciones. ¿Qué es lo que ocurre? Hace 40 días el gobierno de Vizcarra presentó una serie de proyectos de reformas, esencialmente de reforma de la justicia y un proyecto de reforma política, pero en el Congreso no le han aprobado, no le han dado visto bueno a estas reformas. El Congreso peruano tiene 130 escaños y una mayoría importante del fujimorismo, del Partido Fuerza Popular de Keiko Fujimori, tiene 62 escaños. Eso ha variado un poco porque algunos de esa bancada han renunciado, otros han regresado y demás. Pero como no le han aprobado las reformas, él quiere echar mano de una herramienta constitucional que es pedir una cuestión de confianza al Congreso. La idea es que si en 2 ocasiones los congresistas no le dan su confianza al gabinete ministerial, el presidente de la República puede disolver el Congreso y convocar nuevas elecciones. Eso es lo que ha dicho el señor Vizcarra y él está autorizado a hacerlo, la Constitución lo autoriza. Ha habido casos recientes en que el gabinete ha tenido que renunciar y en el Perú además hay un primer ministro. Él fue el caso de Fernando Zavala, que creo que en septiembre del año pasado tuvo que renunciar como consecuencia de no haber obtenido la confianza por parte del Poder Legislativo. Aquí la pregunta es, ¿va a ocurrir eso? ¿Va a terminar Vizcarra, que llegó al poder, repito, porque era vicepresidente de Pedro Pablo Kuczynski, va a terminar Vizcarra convocando elecciones? Y si lo hace, ¿qué puede pasar? ¿Va a terminar el Congreso peruano completamente fragmentado? Es una posibilidad, Juan Carlos. Cualquiera de los 2 escenarios es posible en este momento en el Perú. En realidad, Martín Vizcarra, que es un presidente interino, porque era el vicepresidente de Pedro Pablo Kuczynski, se vio obligado Pedro Pablo Kuczynski a renunciar y él tuvo que asumir el mandato en el Perú a principios de este año, tiene la posibilidad de llevar adelante estas reformas. Él planteó estas reformas judiciales en julio en su discurso a la Nación en Fiestas Patrias, pero la mayoría del Congreso, que está en manos del fujimorismo, se negó a darle, trámite a estas reformas judiciales. ¿Por qué las reformas judiciales son importantes? Y hay que explicarlo muy brevemente. Porque se revelaron una serie de audios en julio, poco antes de las Fiestas Patrias, sobre varios casos de corrupción en donde los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, que son los que designan, los que nombran a los jueces y fiscales en el Perú, estaban básicamente pidiendo favores a cambio de influir en ciertas causas. Fue un hecho muy escandaloso. Más del 60% de los peruanos en este momento apoya la reforma judicial, por lo tanto, la calle, los peruanos, las encuestas están a favor de lo que propone el presidente Vizcarra, lo cual es bueno para él, a pesar de que él no tiene mayorías en el Congreso, tiene el apoyo popular en este momento. Hay básicamente un acuerdo entre muchas bancadas que sería necesario impulsar, pero, como digo, los fujimoristas han decidido no dar marcha adelante de estas propuestas, básicamente porque, como se reveló en los audios, quienes se benefician de la influencia de los magistrados en las Cortes en este momento son los fujimoristas y los apristas. Ellos tienen una coalición en el Congreso en este momento, que es la que bloquea las reformas del presidente Vizcarra. Entonces, en cualquiera de los 2 escenarios que tú has planteado, el presidente en realidad tiene, como decimos en el Perú, la sartén por el mango. Si él decide cerrar el Congreso, porque no le dan el voto de confianza a través del planteamiento que prevé la Constitución, que es el llamado de la cuestión de confianza, sí, y no recibe ese apoyo, el presidente vuelve otra vez a foja cero, habrá un nuevo Congreso,
Congreso. En todo caso, en 2 años vienen elecciones presidenciales en el Perú, habrá otra conformación política y los peruanos seguirán apoyando la reforma constitucional, la reforma de la justicia. En el caso de que le den la reforma y decidan, le den el voto de confianza, el presidente va a tener que llevar adelante estas reformas con una negociación con el partido aprista y con el partido de Fuerza Popular, que es de los fujimoristas, y probablemente no se alcancen todas las metas en términos de reforma judicial, pero será beneficioso para el Perú. ¿Qué va a pasar? No se sabe. Solo quedan 2 semanas para la presente legislatura y por eso es el pedido de urgencia del presidente Vizcarra. Rafael Matus. Sí, creo que Vizcarra definitivamente hace una maniobra para fortalecerse políticamente, ¿no? Creo que esto que decía María Luisa, que es muy interesante, se enfrenta a una situación un poco de win-win, ¿no? Que cualquier sea el desenlace, él va a poder quizás moverse hacia una situación donde se fortalezca un poco más políticamente. Creo que esto también marca algo muy interesante que hablamos con María Luisa antes del inicio del programa. Pese a esta continua inestabilidad política que parece dominar a Perú, la economía está muy bien, ¿no? Sí. Que eso es toda una novedad, me parece, para los países de América Latina, donde cualquier coletazo político, cualquier signo de terremoto o de inestabilidad suele trasladarse directamente a la actividad económica. Eso en la Argentina lo estamos viviendo de manera recurrente durante varios años, pero Perú ha logrado de alguna manera aislarse, la economía del Perú ha logrado de alguna forma aislarse de todo el ruido político, terminando de convertirse en una, como se dice, las niñas bonitas de Wall Street, América Latina, junto con Colombia, México y Chile, ¿no? Que han sido los países más estables de los últimos años en la región, donde estos coletazos políticos de alguna manera no han llegado a herir mucho a la actividad económica. Creo que eso es algo digno de rescatar, ¿no? Beatriz Navarro, desde la distancia, ¿cómo ve esta situación del Perú? Bueno, lo que me pregunto, escuchando y repasando lo que ha ocurrido en los últimos meses en Perú, que ha sido un periodo muy intenso, da la sensación de que encaja un poco en la tendencia global que hay de problemas de ingobernabilidad que se están viendo en muchos países. Pero es cierto que en Europa, sobre todo, el fondo de esa situación es una mala situación económica, y lo paradójico en este caso es que la economía peruana, como decíais, parece bien anclada y es una de las más saludables ahora mismo en América Latina. Así que, bueno, es un caso, me parece interesante. Quizás, no sé, a lo mejor hay que verlo como una señal de viveza democrática y, bueno, problemas internos también, quizás en la construcción todavía del país, pero con unas bases sociales, económicas quizás más fuertes de lo que sería de esperar. Quizá al Perú se le puede aplicar la frase que pronunciaba mucho el jefe de la patronal o el presidente de los empresarios en Colombia por muchos años, Fabio Echeverry Correa, un hombre que murió hace poco, que siempre decía, en medio de esos desastres, de esas crisis políticas colombianas, él siempre decía, el país va mal, pero la economía va bien. Y es verdad que en Colombia ha pasado tradicionalmente eso. O como decían aquí en Estados Unidos, nunca desperdicies una buena crisis, ¿no? Sí. Y creo que de alguna manera refleja un poco en el plano político, ¿no? Tratar de entrar al intríngulis legal y constitucional, que está un poco complicado tratar de entender con precisión. Evidentemente tiene todas las de ganar el presidente Vizcarra, ¿no? Porque estaba viendo las cifras del comercio, por ejemplo, del apoyo que hay a la posibilidad de disolución del Congreso, y es altísimo. Es más del 80% de la población quiere eso, ¿no? Y si tú te penetras un poco en lo que quiere, en la intencionalidad de estas reformas, el que no haya reelección de legisladores, un poco por lo del escándalo, ¿no? Que no es exclusivo del Perú, pero que obviamente también ha sacudido algunos otros aparatos judiciales, la idea de la bicameralidad, por ejemplo, ¿no? La idea de que haya una mayor rendición de cuentas, son temas que están pendientes y candentes en la agenda de toda América Latina, porque básicamente la gente está harta de todas estas cúpulas de poder que hacen acuerdos a trasmano, que vulneran la soberanía de los pueblos de facto, que transan por abajo del agua las reformas, etcétera. Entonces me parece que es un tema muy popular. Y en general, a nivel macro, yo veo muy interesante, ¿no? Que a pesar de que aparezca como un río revuelto para el observador externo, el foráneo, el hecho de que estén siguiéndose los procedimientos apropiados en la escala legal, constitucional, creo que de alguna manera explica por qué no ha habido desestabilización económica. Porque finalmente muchos países de América Latina están dando el ejemplo de cómo pueden seguir procesos, por ejemplo, de corrupción, incluso contra presidentes, contra jefes de Estado, secretarios, ministros, etcétera, sin que haya inestabilidad, porque están siguiendo el debido proceso de ley, y creo que eso genera confianza y credibilidad con el público. A propósito, hubo ayer una decisión en Guatemala con respecto, me envió usted por WhatsApp una noticia, ¿de qué se trata? Sí, es otra vez muy interesante, porque precisamente el presidente Jimmy Morales había prohibido al grupo
de la ONU sobre corrupción, que regresara al país la Suprema Corte de Justicia, ahí sí otra vez, ¿no?, haciendo muestra de lo que es el balance de poderes, decidió que tiene que permitirle entrar. Sabemos que varios de sus familiares están acusados de esto. Obviamente hay la sospecha de que la decisión de no renovar o intentar no renovar el mandato de la comisión tiene que ver precisamente con encubrimiento. Entonces me parece también ahí un ejemplo muy importante, muy clave de cómo se están rebalanceando los poderes en América Latina. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Hay noticias, Pepe López Zamorano, de Luis Almagro, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, la OEA. El señor Almagro estuvo el viernes de la semana pasada en Colombia, en la frontera con Venezuela. Ambos países comparten un límite que tiene 2.200 kilómetros. Y por supuesto el éxodo de venezolanos hacia Colombia ha sido masivo. Hay alrededor de más de 1 millón de venezolanos en Colombia en la actualidad. Y hay problemas sociales muy severos, hay mucha prostitución en ciudades como Cúcuta, ciudades colombianas, niños abandonados, y la situación es verdaderamente alarmante. Hay más venezolanos en Colombia que refugiados sirios en toda la Unión Europea, refugiados por supuesto como consecuencia de la guerra que hay en Siria. Pero el señor Almagro, cuando estaba dando unas declaraciones en la frontera, dijo que no se puede descartar una intervención militar para derrocar a la dictadura o al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Como consecuencia de esto, 11 países del Grupo de Lima se distanciaron de las declaraciones de Almagro, y el régimen venezolano, por supuesto, dijo que iba a llevar el caso ante las Naciones Unidas, porque lo que estaba haciendo Almagro era cometiendo un error gigantesco. Posteriormente, el señor Almagro, en las últimas horas, en su cuenta de Twitter, envió un video diciendo que él en ningún momento ha hablado de intervención militar, que simplemente se refería a que todas las opciones estaban abiertas, y que él ha sido un gran defensor del Estado de Derecho y de la democracia, y que por lo tanto sería una cuestión infantil si él se hubiera referido a algo distinto. Es decir, trató de matizar lo que había dicho. Aquí la pregunta es, ¿metió la pata el señor Almagro o no? Bueno, mira, de entrada fue muy cuidadoso, porque estaban hablando en el contexto de la intervención militar, y él no dijo intervención militar, él dijo todas las opciones están abiertas, ¿no? Entre gitanos no nos leemos las cartas. Todos los periodistas y los funcionarios sabemos que en un contexto de polarización política, especialmente como el que está ocurriendo en Venezuela, cuando tú dices todas las opciones están en la mesa, todos estamos pensando en la opción militar. Entonces me pareció más curiosa el aparente intento de corrección que sacó en un video de tweet donde dice que fue malinterpretado que lo que dijo originalmente, porque finalmente él estaba allí para llamar la atención, y sus declaraciones evidentemente tuvieron ese efecto. En algunos casos fue un efecto adverso, porque obviamente los miembros del Grupo de Lima lo dijeron, hey, colócate en tu lugar. Luis Almagro no es la OEA. La OEA es finalmente la suma de las voluntades de sus 34 países miembros, y en este momento claramente no hay un consenso regional ni hemisférico para que haya una intervención en Venezuela. Creo que no necesariamente él metió la pata desde su punto de vista, porque está nuevamente haciendo lo que ha estado haciendo desde hace varios años, que es poner el tema de Venezuela en el primer plano de atención pública y generando la reacción internacional que probablemente él cree puede mover la situación, porque finalmente no se ha movido en un sentido positivo o constructivo, especialmente desde el punto de vista del bienestar de los venezolanos. Ahora, él habla, por ejemplo, de la posibilidad de la opción militar como una cosa genérica, y nos recuerda muy bien José Miguel Vivanco que el derecho internacional sí permite la opción militar, porque él habla solamente de las intervenciones que se fundamenten en el derecho internacional, y en el caso del genocidio, como ocurrió en Ruanda y ocurrió en otros países, se justifica desde un punto de vista multilateral. ¿Estamos en esa situación en este momento en Venezuela? Yo creo que no. Evidentemente hay 2.3 millones de desplazados. La propia Comisión Interamericana nos dijo hace un par de semanas que una gran mayoría de esas personas salen precisamente porque están muriéndose de hambre. Entonces, ¿cómo defines la línea roja del genocidio entre lo que es un ataque directo del gobierno a su población y lo que es de facto que el hecho de que las personas estén muriendo? Obviamente es un debate que se debe dar un terror internacional. Por eso me parece muy interesante que Venezuela reaccione diciendo que vaya el tema de las Naciones Unidas. Yo creo que Naciones Unidas debería tocar el tema de Venezuela, no desde el punto de vista solo de lo que dijo o no dijo Almagro, si fue malintencionado, si metió o no la pata, sino desde el punto de vista de qué procede desde una perspectiva internacional, global, no solamente regional, con el tema de Venezuela. Beatriz Navarro, ¿metió la pata Luis Almagro? Bueno, a mí me parece, aunque él no pronunciara esas palabras, el contexto era el que era, y dejando abiertas todas las opciones, dio paulo a que se interpretaran como se han interpretado, y él mismo después ha intentado aclarar. Me parece que son, viniendo del dirigente de un organismo internacional basado en el derecho internacional, supranacional, que tiene que responder a las voluntades de distintos países, me parece un pronunciamiento realmente impropio, y que me parece difícil que pueda contribuir
a solucionar el fondo de la cuestión, si puede contribuir, como decíais, a elevarlo a otro nivel, pasar el debate a la ONU y quizás ampliar el foco, ¿no? Verlo desde una perspectiva quizás del derecho humanitario, pero bueno, probablemente esto quizás se podía haber hecho de otra manera, levantando menos ampollas entre los demás países de la OEA. Rafael Mates. Bueno, creo que el hecho de que Almagro se haya tomado el trabajo de publicar un video de 6 minutos para explicar su declaración deja las claras que sí, se fue de boca, ¿no? O por lo menos fue una declaración donde descuidó el lenguaje diplomático que suelen acompañar estas intervenciones, muy medidas, muy pulidas, donde, por ejemplo, podría haber dicho él o hacer más hincapié en que había que agotar las opciones diplomáticas, pero que no podía descartarse cualquier intervención militar en Venezuela. Creo que también esto hay que tomarlo en el contexto donde ya se ha hablado mucho, ¿no?, de una intervención militar en Venezuela. El presidente Donald Trump fue uno de los primeros en ventilar la idea de invadir Venezuela para derrocar al régimen de Nicolás Maduro. Marco Rubio, el senador republicano más influyente del Congreso en lo que se refiere a política exterior de la Casa Blanca hacia América Latina, también ha ventilado la idea. Creo que ahora el hecho de que Almagro tome un poco esa bandera muestra la gravedad de la crisis venezolana, porque ya estamos hablando mucho más abiertamente de la necesidad o de la posibilidad de que esto tenga que resolverse a través de una intervención militar, que como bien decía Pepe, hay un mecanismo institucional internacional, pero ese mecanismo requiere la intervención del Consejo de Seguridad Nacional de las Naciones Unidas. Y ahí yo por lo menos veo bastante difícil que Rusia y China se presten, ¿no? Rusia y China, recordemos, son 2 de los 5 miembros permanentes con poder de veto en el Consejo de Seguridad Nacional, se presten para habilitar una intervención internacional en Venezuela que, por lo menos, como bien también ha dicho José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, la situación en el terreno todavía no ameritaría ese tipo de intervención. Lo que sí queda claro es que la solución política parece cada vez más difícil, ¿no? Que eso es lo que ha hecho la gran apuesta de la OEA y de Luis Almagro, generar una presión internacional para forzar un cambio político en Venezuela. Eso hoy por hoy parece una posibilidad cada vez más lejana, ¿no? Maduro sigue aferrándose al poder a pesar de que la crisis humanitaria en Venezuela es cada vez más grave. Esto lo describíamos muy bien hablando de el fuertísimo éxodo de venezolanos a Colombia. En ese caso creo que el hecho de decir que todas las opciones disponibles están sobre la mesa, esas opciones disponibles me parece que hoy por hoy aparecen mucho más acotadas que hace un año. Quiero aclarar que el señor Almagro sí usó la expresión intervención militar. Las palabras textuales de él fueron estas: en cuanto a la intervención militar para derrocar al régimen de Nicolás Maduro, creo que no debemos descartar ninguna opción. María Luisa Rosal. Sí, yo creo que el hecho de que Almagro haya dicho públicamente esto, además en la frontera colombo-venezolana, lo que deja en claro es que sí se tocó el tema a puerta cerrada con las autoridades colombianas y con los miembros de los países del Grupo de Lima. Yo creo que cuando se suscribe la declaración de Lima, que es en rechazo a las declaraciones de Almagro, fue para distanciarse un poco de las declaraciones de Almagro y para dejar en claro que no está abierta, desde el punto de vista de los países del Grupo de Lima, una intervención militar en Venezuela. Por lo que todo eso significa toda la época de la intervención de Estados Unidos en América Latina, las violaciones a los derechos humanos, etcétera, etcétera. Lo que ocurre es eso, que nos deja la idea de que el tema se abordó a puerta cerrada y lo que pasó probablemente, lo que tal vez habría ocurrido, es que el secretario general de la Organización de Estados Americanos habló sin darse cuenta de un tema que se supone que tenía que dar en la reunión, en discreto, en privado y no en público. La otra cosa que es muy interesante son las declaraciones del canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, que no se adhiere, Colombia no se adhiere, a pesar de ser miembro del Grupo de Lima, al rechazo a las declaraciones del secretario general, y lo que dice es bastante largo, pero hay una parte que es muy importante. Dice en sus declaraciones el canciller colombiano que rechaza la violencia en todas sus formas, pero sobre la no adhesión al Grupo de Lima, al comunicado que saca el Grupo de Lima, dice: no hubo coincidencia total en los términos de la declaración, pero hay identidad de propósitos. Sí. O sea, una vez más confirma de alguna manera que el tema se ha abordado. Y yo supongo que es porque Colombia está recibiendo la mayor cantidad de venezolanos que salen de esta crisis humanitaria terrible que está viviendo en Venezuela en ese momento. Y lo que sí preocupa de las declaraciones de Almagro es que le va a dar munición y artillería a todos aquellos que están dentro del régimen de Maduro para decir que efectivamente la OEA es un organismo desde el cual se confabula
para orquestar salidas con el uso de la fuerza y que es una injerencia en asuntos internos. Toda esa retórica que nosotros hemos escuchado ya en los últimos meses dentro de la OEA cuando se toca el tema de Venezuela. O sea que yo creo que ahí hay un poco que cuidar las consecuencias de las declaraciones que da el secretario general de la OEA en un contexto que ya está bastante convulsionado. Recuerden que en la OEA siempre el secretario general, cualquiera que sea, pronuncia la frase que fue de Alberto Lleras Camargo, expresidente colombiano y primer secretario general de la organización, que dice que la OEA será lo que los Estados miembros quieran que sea. Esa es la manera como se defienden. Si lo hacen bien o mal, eso es lo que responden siempre los secretarios de la OEA. Bueno, cambio de asunto, pero tiene que ver con esto mismo. Beatriz Navarro, es que José Luis Rodríguez Zapatero, que fue presidente del gobierno, dirigente socialista, el presidente del gobierno español, después de José María Aznar y antes de Mariano Rajoy, pues ha tenido una especie de papel de mediador con el régimen de Nicolás Maduro, ha manifestado su cierta simpatía por el señor Maduro, y en Brasil en las últimas horas dijo lo siguiente, que la intensificación en los últimos tiempos de la emigración de venezolanos a otros países tienen mucho que ver con las sanciones económicas impuestas por los Estados Unidos y que han sido respaldadas por algunos gobiernos. Es decir, él achaca el éxodo venezolano principalmente, según estas declaraciones, a las sanciones de Washington y no a las políticas del presidente venezolano Nicolás Maduro. ¿Qué explica una reacción así? Porque hay muchos líderes internacionales, periodistas, observadores que no entienden por qué el señor Rodríguez Zapatero dice estas cosas. Sí, en efecto. Realmente el papel que está desempeñando Zapatero en Venezuela hace mucho tiempo que no se entiende ni en América Latina, ni en España, ni siquiera en los círculos socialistas realmente. Se fue de boca, ¿no? Como preguntábamos sobre el señor Almagro, pero desde mi punto de vista ha sido un patinazo más de José Luis Rodríguez Zapatero en este caso. Un patinazo que merma todavía más su credibilidad en este papel un poco autoproclamado de mediador, de garante, que además llueve sobre mojado, porque como decías, su papel, bueno, siempre se ha considerado que era bastante sesgado en favor del gobierno del señor Maduro. Ya la oposición lo consideraba persona non grata y no lo reconocía como mediador. Después de hacer este tipo de declaraciones, que parece que compra un poco el relato del gobierno de Maduro sobre por qué se están yendo millones de personas, algo que además el gobierno de Maduro al principio ni siquiera reconocía, decían que se hacía un poco por moda o porque daba caché, cuando, bueno, simplemente según la ONU se han ido ya más de 2 millones de venezolanos, otras estimaciones lo llevan hasta 4 millones, y está claro que al margen del efecto que haya podido tener las sanciones económicas de Estados Unidos sobre la petrolera venezolana o sobre otros sectores de la población, está claro que había un problema económico de fondo, un problema social, y es, en fin, comprar de esta manera el relato del gobierno de Maduro no creo que ayude a su papel. El interrogante que hay, un poco a lo mejor quizás interesa más desde el punto de vista de España, pero puede tener también repercusiones a nivel europeo y latinoamericano, es qué actitud va a tener el gobierno de Pedro Sánchez respecto a Zapatero. Recordemos que el gobierno de Mariano Rajoy estuvo avalando sus esfuerzos mientras, según ellos decían, veían que había margen todavía para una solución negociada y mientras veían que el diálogo seguía por unos cauces. A raíz de las declaraciones que Zapatero hizo en febrero, cuando desde República Dominicana escribió a la oposición para urgirles a aceptar la convocatoria de elecciones según los términos que había marcado realmente el gobierno de Maduro, porque no había cedido mucho, bueno, por ejemplo, en la inhabilitación de políticos ni nada. En ese momento, y después de las elecciones, cuando Rodríguez Zapatero avaló el resultado electoral, llevando de nuevo la contraria a prácticamente todos los observadores internacionales, el gobierno de Rajoy le retiró su confianza. No sabemos muy bien qué política va a tener Pedro Sánchez respecto a América Latina, porque todavía no ha hecho una exposición elaborada sobre cuáles van a ser sus puntos. Sabemos que van a ser menos entusiastas en la defensa de las sanciones de lo que había sido el anterior gobierno español, pero también hay cierto malestar con la OEA respecto al papel que está teniendo, si no está quemando también algunos puentes y dificultando el diálogo. Es importante el papel que tenga, la actitud que tome el gobierno de Pedro Sánchez respecto a Zapatero, porque normalmente la posición de España marca también la posición de la Unión Europea en las relaciones con América Latina, de modo que acabará teniendo un impacto respecto a qué respuesta se da a nivel global a la situación en Venezuela, si puede haber cierta coordinación o no con Estados Unidos. Pepe López Zamora. Probablemente Zapatero estaba leyendo la biografía de Fidel Castro cuando hizo esas declaraciones, porque era el discurso tradicional de La Habana, ¿no? Todo lo que ocurría en La Habana era producto de las sanciones, el bloqueo de Estados Unidos, etcétera. No, me parece que fueron desafortunadas. Obviamente creo yo que
es una muestra más que esos comentarios lo inhabilitan como la posibilidad de un facilitador de una salida constructiva, porque evidentemente se está colocando del lado claro, ¿no?, parcial, del lado del régimen de Nicolás Maduro, ¿no? Me parece que Zapatero debería sí cuidar mucho más sus palabras. En este caso sí creo flagrantemente que metió la pata. No sé si ha habido algún tipo de corrupción de parte de él, como si la hubo de Almagro, pero evidentemente le ha llovido las críticas, ¿no? La percepción de que son las sanciones y no el propio régimen de Maduro los culpables de lo que está ocurriendo en las últimas semanas me parece que no tiene sustento. Es decir, ha sido el régimen de Maduro el que ha rechazado cualquier tipo de ayuda humanitaria. Ha habido apelaciones en foros internacionales, multilaterales, regionales, para que se esté aceptando la ayuda. Y todos los testimonios que provienen de Venezuela, en el sentido de que no hay, por ejemplo, el material para hacer diálisis, los niños van a los hospitales y no tienen medicamentos. ¿De qué manera pueden ser vistos como un problema de las sanciones cuando lo que está pidiendo la comunidad internacional es que abra las puertas para que pueda entrar toda esa ayuda que en este momento no tienen manera de resolver? Me parece obviamente que fue un traspié enorme, ojalá se corrija. María Luisa Rosell. Sí, yo también coincido. Yo creo que le restan credibilidad a su rol como mediador. De alguna manera son declaraciones irresponsables y hay un gran sector de los venezolanos que sienten que son hasta insultantes por todo lo que vemos con imágenes, ¿no? Los testimonios de la gente que sale por millones de Venezuela. Y por el otro lado, yo creo que no es la primera vez que está en cuestión el rol de Rodríguez Zapatero. Desde que ha visitado Venezuela, Caracas, una treintena de veces, siempre ha salido con comunicados en donde termina más bien criticando los esfuerzos de la oposición. Que bien, todos podemos estar de acuerdo aquí en la mesa que la oposición no ha tenido un rol cohesivo, que no ha actuado de manera coordinada, que son muy débiles, que tienen una estrategia, pero están en un país donde lo controla todo los militares y Maduro. En esas condiciones es muy difícil que la oposición también tenga la posibilidad de salir adelante con una propuesta para el diálogo. Además, Maduro mismo ha rechazado cualquier posibilidad de diálogo. Dicho esto, yo creo que una vez más es un obstáculo que el mismo Rodríguez Zapatero se pone frente a sí para poder ser un verdadero mediador. A mí lo que me llama mucho la atención es quién lo apoya a él, o sea, digamos, a quién representa a él, por qué va a él, cómo entra con tanta... Bueno, sabemos por qué entra con tanta facilidad a Caracas, pero ¿cómo se sustenta todavía su rol pese a todas estas cosas que estamos leyendo, las críticas a la oposición? En muchas ocasiones se le ha dicho que incluso en Venezuela no ha habido fraude electoral. Entonces, caramba, es una cosa que básicamente le resta una vez más su rol como mediador en un diálogo entre ambas partes. ¿Se equivoca Rodríguez Zapatero, Rafael Mato? Bueno, creo que esto que discutíamos acerca de la credibilidad de Rodríguez Zapatero como un mediador confiable para el diálogo en la región ya estaba muy, muy diluida. Creo que el diálogo que encaraba Rodríguez Zapatero con Caracas, muy pocos países, ninguno de los países del Grupo de Lima tenían confianza en que pudiera llegar a buen puerto. Ahora, ante la pregunta de por qué hace esto Rodríguez Zapatero, ¿no? ¿Qué es lo que lo lleva a hacer esta declaración que no se sostiene por ningún lado, ¿no? Por ningún lado. Como muchísimo uno podría decir que las sanciones de Estados Unidos quizás no han ayudado a encauzar la situación, pero uno nunca, ni en los más descabelladas pesadillas, podría llegar a achacar la crisis humanitaria de Venezuela a lo que está haciendo el gobierno de Donald Trump. El único motivo que a mí se me ocurre para entender esto que está haciendo Zapatero es que le da pie para tener cierta influencia en el gobierno de Nicolás Maduro, porque el gobierno de Nicolás Maduro lo ve como un aliado. Es el único motivo por que se me cruza a mí por la cabeza, decir, bueno, Rodríguez Zapatero quiere todavía tener, que le abran las puertas de Caracas, quiere todavía tener contacto con el gobierno de Nicolás Maduro, y para hacerlo tiene que hacer estas declaraciones a sabiendas de que le va a caer un aluvión de críticas de todos los países que se oponen al régimen de Maduro. Es el único motivo que yo creo que es válido. Lo que pasa es que, ¿de qué les sirve ser ante el gobierno de Nicolás Maduro un interlocutor válido si del otro lado no tiene credibilidad alguna, ¿no? Eso es cierto. Ahí estamos. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Rafael Matus, hay noticias sobre Brett Kavanaugh. Brett Kavanaugh es el candidato del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para convertirse en magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Aquí en Estados Unidos, los presidentes son quienes nominan o presentan la candidatura ante el Comité Judicial del Senado y luego el Senado tiene que aprobar esa candidatura después de llevar a cabo unas audiencias normalmente con los candidatos que ha presentado la Casa Blanca. El señor Brett Kavanaugh ha ido ya en varias ocasiones a hablar con los señores del Comité Judicial del Senado, pero
en las últimas horas le llegó una carta a una congresista aquí en Estados Unidos, a una senadora, de una señora que decía que el señor Brett Kavanaugh en un momento dado la agredió sexualmente y que incluso intentó violarla. Bueno, como no se tomaba muy en cuenta al parecer este testimonio de la señora, ella decidió hablar y lo hizo al diario The Washington Post. Se llama Christine Blasey Ford, tiene 51 años y cuenta que en 1982, cuando ella tenía 15 años y Brett Kavanaugh tenía 17, estaban en una fiesta en el estado de Maryland, muy cerca de aquí de Washington, donde estaban bebiendo cerveza. Y en un momento dado el señor Kavanaugh la metió a ella a una habitación de una casa en donde estaba teniendo lugar la fiesta. Kavanaugh estaba dentro de la habitación con un amigo de él que se llamaba Mark Judge, y dice esta señora que ella tenía debajo de la ropa un traje de baño o un vestido de baño o un bañador, como dirían los españoles, y que él trató de quitárselo, se le lanzó encima y cuando ella quiso gritar, él le tapó la boca con la mano. Bueno, eso ha contado la señora Christine Blasey Ford. Los partidarios de Kavanaugh dicen que esto es mentira. Mark Judge, quien estaba ahí, inicialmente dijo que al parecer eso sí había ocurrido, pero después se ha distanciado un poco de la versión inicial. Y ahora la señora Blasey Ford, que es profesora de psicología de la Universidad de Palo Alto, en el estado de California, quiere venir a hablar ante el Comité Judicial del Senado. Algunos senadores republicanos del partido de Donald Trump han dicho que van a congelar su voto de momento. Por ejemplo, Jeff Flake, senador por el estado de Arizona. Aquí lo que se pregunta a la gente es, ¿se hundió esta candidatura del señor Brett Kavanaugh para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia o va a pasar como en el caso de Clarence Thomas, afroamericano él, que llegó a ser magistrado de la Corte después de que una mujer, Anita Hill, afroamericana también, dijera que cuando trabajaban ambos en el Departamento de Educación, él la agredió sexualmente? ¿Qué va a pasar? Bueno, la nominación de Brett Kavanaugh para la Corte Suprema ha sufrido un daño político fuertísimo, ¿no? La pregunta, como vos bien haces, es si es un daño que va a terminar por aniquilar esta nominación o no. Kavanaugh navegaba muy tranquilamente, muy plácidamente hacia la Corte Suprema, una nominación que ya de por sí era muy polémica porque no solamente iba a alterar el equilibrio ideológico de la Corte Suprema, sino porque los demócratas habían dicho que no podía avanzarse con esta nominación antes de una elección, tal como los republicanos habían dicho en 2016 que Obama ya no tenía el derecho de nombrar a un nuevo juez para la Corte Suprema antes de la elección presidencial, ¿no? Entonces, las nominaciones para la Corte Suprema se han convertido en una de las peleas políticas más duras, más polarizantes, ¿no? de la política de Estados Unidos. Y la Corte Suprema es uno de los poderes más influyentes en la vida social de los Estados Unidos, que ha tenido además un impacto de larguísima data, mucho más incluso a veces que un propio presidente. Y la nominación de Kavanaugh podría llegar a alterar el equilibrio ideológico de la Corte por una generación. Por esto es un tema tan importante, ¿no? Yo diría uno de los temas, una de las disputas políticas más importantes de la presidencia de Trump. Ahora, vos bien decías, no es la primera vez que una nominación en la Corte Suprema queda envuelta en una denuncia de abuso sexual. Ya le pasó al juez Clarence Thomas, que fue nominado por George Bush, pero las denuncias son muy distintas, ¿no? En ese caso, Anita Hill eran dos personas adultas, había una relación de poder entre Clarence Thomas y Anita Hill, y no era una denuncia que se da en el contexto del movimiento Me Too, ¿no? Claro. Esta es la gran diferencia de ahora, ¿no? Esta es una denuncia que le cae a Kavanaugh de larga data, cuando era adolescente. La denuncia que hace esta mujer Ford en su entrevista con el Washington Post da unos detalles realmente escalofriantes, que a mí me parece que ya le han imprimido un daño muy fuerte a Kavanaugh, ¿no? Ahora, ¿es una estocada para su nominación o no, ¿no? Estamos a 2 meses de las elecciones legislativas. Esto es algo que tienen que... A menos de 2 meses. A menos de 2 meses de las elecciones legislativas, los republicanos ahora tienen que decidir, y la Casa Blanca tiene que decidir, si van a blindar políticamente a Kavanaugh y van a avanzar sin importar lo que se diga, ¿no? En un caso diciendo, bueno, no importa lo que diga esta mujer, nosotros le creemos a él, que ha negado rotundamente las acusaciones, sí. Creemos a él y vamos a avanzar, no nos importa qué se diga con esta nominación, a riesgo de fogonear todavía más el movimiento de mujeres en contra de Donald Trump y la Casa Blanca, que podría entregarle el control del Congreso a los demócratas en las elecciones legislativas. O, si van a elegir, soltarle la mano a Kavanaugh y retirar su nominación.
las primeras reacciones en el Congreso sugieren cierta cautela, ¿no? Sí, claro. Los republicanos más críticos de Trump han avanzado diciendo, bueno, tenemos que ver qué es lo que tiene para decir esta mujer. Y la Casa Blanca también. La Casa Blanca queda en un brete muy, muy complicado, ¿no? Porque digo, todas las opciones me parece que se le presentan son malas. Ya sea empujar la nominación de Kavanaugh sin importar las consecuencias o retirar la nominación de Kavanaugh, que sería una derrota política para el presidente Trump, sobre todo para su base ultraconservadora, que uno de los motivos por los que lo eligió fue porque quisieran cambiar el equilibrio ideológico de la Corte. Pepe López Zamora. Bueno, la acusación es absolutamente seria como tal. Más aún porque trata de un magistrado de la Suprema Corte que es de alguna manera un árbitro moral de la sociedad de Estados Unidos, por las razones que expuso muy bien Rafa. Pero yo no veo ningún escenario político en el cual los republicanos tomen lo que haría cualquier democracia seria, y es someter la acusación al debido proceso. Porque esta es una víctima reticente. La señora se guardó 20 años la situación de la acusación. Solamente salió a la opinión pública cuando medios ya estaban preguntando por el tema, y ella entonces dijo, bueno, entonces yo quiero dar mi versión de los hechos. Contactó a su congresista de California, la senadora Dianne Feinstein, y le pidió que absolutamente por ningún motivo se hiciera pública. Es decir, no había una intencionalidad política, especialmente porque ella sabía que la iban a aniquilar personalmente si esto saliera a la luz pública, porque iban a verla ella como una demócrata, que era un acto de ataque político para Kavanaugh, ¿no? Evidentemente esto, creo yo, le da todavía más credibilidad a la mujer. El hecho de que no quería politizarla, que se politizó porque los medios la iban a traer, porque la senadora lo sabía, porque se manejaba confidencialmente en el Congreso, y solo después de este escándalo mediático es que ella acepta, a través de su abogada, porque ella no ha dado todavía, no ha aparecido en la luz pública, acepta que testificaría ante el Congreso. ¿Qué es lo que procede? En cualquier democracia lógica sería, bueno, vamos a darle una audiencia pública, porque tenemos aquí la versión de una mujer que me parece absolutamente creíble, no solamente por sus credenciales académicas, sino por la narrativa de cómo se dieron los hechos y cómo se hicieron públicos. Y tenemos a un candidato a la Suprema Corte que lo niega, dijo él, categórica e inequívocamente. Entonces, hay dos versiones. Un polígrafo. Exacto, hay dos versiones aquí que obviamente se tienen que conciliar. De tal manera que lo que procede es evitar este voto del jueves en el comité y proceder al análisis. Los republicanos argumentan que no tienen tiempo, que vienen las elecciones. Demoraron 400 días con la nominación de Merrick Garland y finalmente no le dieron una sola audiencia al hombre. Y los demócratas también. No hay que olvidar que es un juego político. Sí tiene ramificaciones, como dice Rafa, de largo plazo, afectan a la sociedad, pero es un juego político. Antes de las audiencias querían posponerlas porque les llegaron 42,000 documentos y querían analizarlos para ver cómo normaban su posición sobre el voto. Todos los demócratas van a votar, te lo anticipo ahorita, van a votar contra la nominación y no necesitan leer ningún documento ya absolutamente, y lo van a hacer. Quieren darle un daño político a Trump antes de las elecciones y los republicanos no se lo van a permitir. Personalmente creo que para muchos republicanos estos ataques, especialmente con esa base ultraconservadora, es como una insignia de honor que Kavanaugh no haya cometido lo que aparentemente cometió. Beatriz Navarro, un minuto. Bueno, desde luego, no sé qué implicaciones tendrá a largo plazo, pero desde luego la nominación de Kavanaugh, que parecía un paseo militar y que él abordaba con mucha tranquilidad, hoy en día es mucho menos segura que hace solamente 24 horas. Y hay que ver qué ocurre, porque, como decíais, no es la primera vez que nos encontramos en esta situación, pero los tiempos han cambiado mucho. El caso de Anita Hill también dejó muy mal sabor de boca en el Senado. Recordemos, ocurrió en el año 1991, cómo se llevó esa audiencia en el Senado, que pone los pelos de punta a escuchar hoy, 20 y tantos años después, el testimonio de esta mujer, una afroamericana, joven, mujer, hablando rodeada de hombres blancos, mayores, que se tomaban a risa un poco y desde luego no le dieron ninguna credibilidad a sus alegaciones, y el Senado en ese momento no investigó si había otros testigos, y probablemente lo sabía porque investigaciones periodísticas posteriores han demostrado que había otras mujeres que habían escuchado ese tipo de conversaciones y lenguaje sexual totalmente inapropiado en el lugar de trabajo. El propio Joe Biden, el demócrata, creo que en ese momento era el presidente del Comité Judicial del Senado, años después dijo que él tenía la sensación de que estaba en deuda con Anita Hill por no haber investigado eso. De modo que esto va a tener un peso en esta audiencia de Kavanaugh. Ya se está diciendo que hay que escuchar a Christine Ford, es una testigo muy creíble. Es curioso también porque ella
en un primer momento tomó contacto con la congresista de su delegación y a través de ella con Dianne Feinstein, que curiosamente es la senadora por California, que fue elegida precisamente en el 92, en el año de las mujeres en Estados Unidos, que fue una reacción también, como decía, a cómo se trató el caso de Anita Hill. Feinstein llegó al Senado en ese momento, en junio recibió la carta ya de esta señora, la trató con confidencialidad y ahora también está siendo criticada porque no le dio la importancia que podía tener. Sí. La estrategia que decidieron seguir era atacar a Kavanaugh por todo el aspecto legal, político, sus opiniones sobre el aborto, su paso por la Casa Blanca, y solamente después, cuando hubo un medio, creo que fue The Intercept, quien publicó que había una carta confidencial hablando con unas acusaciones sexuales bastante graves. No hay que olvidar que bueno, el movimiento Me Too tiene muchas ramificaciones, pero la agresión sexual es un delito, eso es el punto de partida. Solo después de ese momento, cuando ya los medios empezaron a indagar quién podía ser esta mujer y su identidad empezó a salir a la luz, ha decidido dar un paso al frente por lo que ella dice que es un deber cívico. Esta mañana preguntaban a su abogada, ¿quiere que el Senado tumbe la candidatura de Kavanaugh, la nominación? Es decir, mi cliente lo que quiere es que el Senado haga lo que constitucionalmente debe hacer, y me parece una buena respuesta. 20 segundos. Yo creo que el contexto social de ahora, como bien lo acaba de explicar Beatriz, es distinto al de los 90. El hecho de que los republicanos no estén al unísono criticando esta acusación y diciendo que esto es una fabricación de los demócratas, etcétera, etcétera, que más bien 2 de los 11 miembros del Comité Judicial del Senado estén diciendo que están dispuestos a escucharla, que es el caso de Jeff Flake de Arizona y de Lindsey Graham de Carolina del Sur, muestra que hay un cambio, que están dispuestos a escuchar, que consideran que la versión de la señora Ford no es falsa, sino que es por lo contrario, creíble y que merece ser escuchada, muestra que hay un cambio en la sociedad respecto a las acusaciones de abuso sexual o de estos casos de acoso sexual, y creo que efectivamente la posibilidad de que Kavanaugh sea, que su nominación y que finalmente la aprobación de su nominación en el Senado sea tumbada es muy grande en este momento. Estábamos mirando con Rafa hace unos segundos que Kavanaugh está dispuesto de ir a comparecer al Senado, según en una alerta noticiosa, y hablar sobre el caso. Eso demuestra que el asunto es bastante complicado para él. En serio. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24, último minuto y medio. Beatriz Navarro, usted fue muchos años corresponsal en Bruselas y conoce muy bien la Unión Europea. Hubo un debate el pasado viernes en una reunión en Viena sobre inmigración y estaba en un rifirrafe entre Matteo Salvini, ministro del Interior, xenófobo él a todas luces, el ministro del Interior de Italia, y Jan Asselborn, el ministro de Exteriores de Luxemburgo. Asselborn dijo, necesitamos más inmigrantes en la Unión Europea, cosa que está clara. Salvini dijo, yo no quiero que venga gente de fuera, lo que tenemos que hacer es que los italianos tengan hijos. Y entonces el señor Asselborn dijo, pues qué curioso, pero muchos italianos se fueron como emigrantes o llegaron como inmigrantes a Luxemburgo buscando trabajo. Y se generó un momento tenso, momento en el cual Asselborn dijo mierda. En realidad no lo mandó a la mierda al otro, y perdón por la expresión, sino que dijo mierda como diciendo, anda ya, como dirían los españoles. Aquí, ¿quién tiene la razón? Hombre, entre Asselborn y un representante de la extrema derecha europea, desde luego al segundo no se le puede dar en ninguno de los casos. Jan Asselborn es el ministro de Exteriores de Luxemburgo, como decías, y yo creo que es como el menos diplomático de todos los jefes de la diplomacia europea. Y terminar una intervención así diciendo merde alors, a la mierda, pues probablemente no es lo más diplomático. Pero fue unánimemente aplaudido por el resto de gobiernos, el resto de las instituciones europeas. Recordemos también que esto era una reunión a puerta cerrada y que fue el equipo de Salvini quien grabó la intervención muy agresiva de Salvini, que lo que hacía era rebatir el argumento demográfico de que Europa es un continente que envejece y necesita mano de obra extranjera porque no se tiene suficientes hijos. Y esto es un problema muy sensible en Italia porque no es algo nuevo. Claro. La tasa de fertilidad en Italia es de las más bajas de Europa desde hace por lo menos 20 años. Y Salvini, llevan 100 días en el gobierno, y están haciendo de la retórica agresiva su forma de gobierno. Y eso mismo hizo en ese foro. Entonces empezó a decir que ellos lo que querían hacer era tener hijos y que a lo mejor en Luxemburgo prefieren tener esclavos. Fueron palabras mayores y ahí fue el momento en el que Asselborn recordó que a lo mejor los italianos se tenían que ir a Luxemburgo para poder dar de comer a sus hijos. Claro. Gracias por haber estado aquí, Beatriz Navarro, Rafael Matus, María Luisa Rosell y Pepe López Zamorano, y a ustedes los espero mañana nuevamente en Club de Prensa.